De la mañana, 20 minutos. En un trino que pone esta madrugada, estaba despierto a las 2:00 de la mañana, Felipe. El presidente Petro está hablando sobre la publicación del informe de la UIAF alrededor de sus gastos personales. La UIAF publica la lista, las hojas con los gastos personales del año 2023 al año 2024. Y tiene razón el presidente Gustavo Petro, Felipe. Con la publicación de la UIAF no se ve absolutamente nada extraordinario. Ni platas que el presidente Petro haya recibido del narcotráfico, ni platas no sustentadas desde el punto de vista contable. El presidente Petro intenta, con esta publicación, desmentir los argumentos supuestamente de Estados Unidos alrededor de la lista Clinton, de su inclusión en la lista Clinton, que usted sabe que es lo que más lo tiene mortificado en estos días. Digo, Felipe, que me parece que tiene razón. El presidente Petro tiene, según esta publicación que les voy a contar, unos gastos pues relativamente normales de una persona que recibe, él como presidente de la República, un sueldo alto, ¿no? Y que tiene unos gastos sin ninguna, no veo nada que sea la verdad motivo. Entiendo que en las redes sociales están con el tema del bar de Portugal, pero no hay nada extraordinario alrededor de las finanzas del presidente Gustavo. No, pues si lo que el presidente pretendía demostrar con la autorización de que se publicaran sus cuentas, pues ahí no hay nada, Néstor. Ahí pues no veo uno ni enriquecimiento ilegal, ni cosas raras. Pues es un hombre que ha vivido de su sueldo y, bueno, de las regalías de su libro y tal. Pero ahí no hay nada, es decir, lo demás pues es bochinche, Felipe, ¿no? que tiene 12 cuentas bancarias. Eso, por ejemplo, me llamó mucho la atención, pero pues Néstor, Que compra en Gucci o en Ralph Lauren. Sí. Que va o a en Nordstrom también, ¿no? Que va a unos joyería, restaurantes. ¿no? Pero, a ver, restaurantes. Néstor, lo que pasa es que es el doble discurso, ¿no? El pueblo, no sé qué. Pero pues va y se gasta una platica en Gucci y en Prada pero y tal. Eso no tiene nada. Pero digamos que eso no tiene. No, pero sí me acuerdo. ¿Qué es lo malo que el presidente de la República se compre un cinturón Gucci o lo que sea? Pues igual el mono que desea se vista, mono se queda. Yo no le veo nada de malo. Pero sí me acuerdo de entrevistas. Me acuerdo de entrevistas en las cuales, por ejemplo, al entrevistador le criticaba que tuviera una camisa importada. Y lo que uno ve es que el ropero del presidente de la República prácticamente es importado, Aurelio, ¿no? ¿y a usted le parece? Bueno, y de buena marca, ¿no? Le pregunto, pero eso lo descalifica. Aurelio, ¿de algo? le pregunto con mucho respeto. ¿A usted le parece que después de desclasificar los gastos personales del presidente de la República, la acusación es que usa una camisa de marca? ¿O que usa un cinturón Gucci? No, yo no sé qué es lo que compró en Gucci. No estoy hablando de marca, estoy hablando de caro. eso importado. Eso me parece que pero digamos, ¿sabe qué tiene esta lista? Pero voy a poner que nos puso a hablar del Gucci y del Prada y del no sé qué, y nos hizo desviar de los grandes problemas que tiene el país. Pero permítame hacer una comparación. Permítame hacer una comparación. Publica esto para significar que no es jefe del narcotráfico, que es la teoría. Esto sería... la plata del narcotráfico no se mueve por las cuentas bancarias, pues eso tampoco. Esta sería el presidente Gustavo Petro, la razón por la que Trump lo metió en la lista Clinton. Esta sería la comparación con la cuenta de gastos de Pepe Mujica, por ejemplo. Póngame la de Pepe Mujica y póngame la de Petro. Pero Aurelio, y él va allá y habla de Pepe Mujica y su gran admirador, y le lleva la bandera del M-19 y el gran Mujica y echó lágrimas de cocodrilo cuando se murió Mujica. Compáreme la sobriedad de Mujica, compáreme la sencillez de Mujica con esta cuenta de gastos. No le digo más. Ya sáqueme conclusiones, no voy a discutirle más. Coja la de Mujica y coja esta y dígame el hecho cómo de que es. El presidente Petro no lleve la vida austera de Pepe Mujica o inclusive la vida... ¿Qué debería ser? No, pero ¿por qué debería ser? Porque la anuncia. Porque es así, porque sí es. Aurelio, no es porque no es así, es porque la anuncia. Pues, yo recuerdo discursos del señor presidente al que yo le he tenido, siempre he revisado con detenimiento sus palabras. Yo le he oído decir, a mí no me inviten a no sé qué lugar de rico, a mí no me inviten a un club, a mí no me inviten a no sé qué, a mí invítenme a las esquinas, a mí, bueno, yo particularmente quisiera que eso fuera real, que eso fuera verdadero.
Me hago comprender, es decir, yo sé que eso no tiene nada de malo, cada uno gasta su dinero como quiere mientras sea legal, de acuerdo, pero por favor, algunas personas les pedimos coherencia con lo que dicen. Néstor, es que si yo te digo a ti, Néstor, hay que vivir en la pobreza, pues Néstor, te tengo que dar ejemplo. Mire, yo le voy a contar una experiencia personal. Yo tuve un superior cuando usted era cura. Sí. No le voy a decir el nombre porque me da pena. El padre no permitía que yo fuera a un restaurante. Y me decía, cuando yo iba a ir a un restaurante, me decía: Alberto, nosotros pedimos plata para los pobres. Nosotros todos los días, bueno, ya le estoy diciendo quién es, no. Nosotros pedimos aquí en esta organización plata para los pobres. No sería justo que lo vieran a usted o a mí en un restaurante caro. Entonces, por favor. Y tenía un punto. Tenía un punto. Y me exigía. Es decir, pero ¿por qué le están pidiendo peras al olmo? No es que estuviera mal, no es que estuviera mal, insisto. Yo no estoy criticando que esté mal o esté bien, no, cada uno gasta su dinero como quiere. Yo no discuto eso. Yo lo que creo, y realmente a mí me duele, quiero manifestarlo así, a mí me duele que no haya coherencia. Pero fíjese que yo, en cambio, lo que creo, Néstor, es que aquí no hay ninguna revelación. Obviamente, la unidad de información y análisis financiero depende del Ministerio de Hacienda, y al depender del Ministerio de Hacienda son subalternos del presidente. Obviamente lo que publican es lo que ellos creen que se va a ver bien para la discusión pública. ¿No hubieran publicado la plata del sitio de Portugal? No, porque les parece que eso le pone un poquito de color y cambia el debate de foco. Cambia el debate. Claro, cambia el debate de foco en si el presidente tiene una vida licenciosa desde el punto de vista personal o no, y entonces nos metemos en eso, en que si le gustan, en fin, las distintas actividades que se ha dicho que le gustan, y que si la rumba le da muy duro o no le da muy duro. Pero en fin, no prueba, pero María Consuelo, no prueba pero nada de ilegal. Se mueve en las cuentas que publica la UIAF, entre otras cosas, Néstor, porque cuando él habla de la lista Clinton habla como si fuera solamente sobre el tema narcotráfico. La lista Clinton también habla de personas que tienen que ver con corrupción, y la plata de la corrupción la mueven por otro lado. Eso sí, no se mueven las cuentas que publica la UIAF. Les voy a contar, María Consuelo, qué es lo que dicen estas sábanas publicadas por la UIAF, así se llaman las páginas que publica la UIAF, con los gastos personales. ¿Qué dicen esto? ¿Cuánto tiene? ¿Cómo mueve las cuentas? Le giraba a una señora que se llama Ingrid Carolina Plata que era para doña Verónica Alcocer. Ella, ¿verdad? Es amiga de Verónica Alcocer, contratada cuando empezó esta historia del presidente Petro en la Casa de Nariño para protocolos, temas de protocolo de la familia presidencial. Desembolso de 5 o 6 millones de pesos para ella. 7:28 minutos. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Dice el presidente Gustavo Petro, o está más bien empeñado en la divulgación de ese informe de la UIAF. Pregunta en su cuenta de X a la madrugada: ¿pueden ustedes demostrar que mis gastos superan mi sueldo y mis ingresos por regalías de mi libro? ¿No les parece grave que mis cuentas bancarias y sus transacciones desmientan la calificación del presidente Trump sobre un presidente elegido democráticamente por los colombianos? Hace referencia aquí a esas sábanas publicadas por la UIAF. ¿Qué dicen esos datos? Que el presidente Gustavo Petro, en 3 años, entre enero del 2023 y mediados de 2025, recibió 36 pagos de su sueldo por parte del Ministerio de Hacienda por un total de 1.124 millones de pesos, en promedio entre 26 y 48 millones de pesos al mes. Habla también de sus gastos retiros a través del método PINPAD por 496 millones de pesos. No todos los hizo él, algunos se hicieron a través de tarjetas amparadas. Una la tenía Jesucita Quirós, quien fue su secretaria desde que era congresista; otra, Laura Sarabia, quien al comienzo del gobierno era su mano derecha y es embajadora del Reino Unido; y Ángel Rodríguez, la actual directora del DAPRE. Retiros en cajeros, 258 millones de pesos. También tiene transferencias por 321 millones de pesos. Ahí está la señora Ingrid Carolina Plata, pero también está su hija Antonella. Hay otras transferencias que, según
según este reporte, tienen que ver con la compra de divisas. Finalmente, el apartado de compras, 102 millones de pesos de compras POS, es decir, compras en establecimientos comerciales a través del datáfono. Marcas de lujo están Prada, Louis Vuitton, Gucci, Ralph Lauren, entre otras marcas alrededor del mundo, tiendas en Emiratos Árabes, tiendas en distintos lugares de Europa, gastos en el Holiday Inn de Múnich, entrada al Circo del Sol, el gasto también en el bar de Portugal, Néstor. El bar de Portugal, Marcela, es el striptease de Portugal. Sí, señor. El bar de Portugal se llama Menage Strip Club. En donde pagó Felipe para salir del tema del bar de Portugal, del striptease de Portugal, pagó una cifra absolutamente insignificante. 209.969 pesos. Es el pago en mayo de 2023. Eso es un trago. Sí, a cambio de la época, ¿de cuántos dólares o euros estamos hablando? $44. Pero estamos Néstor, hablando el tema de $44 al cambio de la época. Pero el tema ese del puticlub, porque eso que bar y que no es un puticlub, yo estuve mirando las páginas de ellos. Sí, Hace una noche de placer y tal, pero el tema no es ese. El tema es que el presidente estaba en una visita oficial a Portugal. Sí, señor. Si quiere le doy un dato sobre eso, Ese es el tema del Felipe, fondo, mire. no es el tema de que se gastó $40. Eso es una pendejada. Bueno, según el sitio oficial del Menage, le voy a leer un poquito la leyenda publicitaria. Mujeres hermosas ponen sus cuerpos en un movimiento sensual que complacerá tus ojos, y ahí las fotos de las modelos en ropa interior tomadas de espalda. ¿Qué decía la agenda oficial para la época? Que el presidente Gustavo Petro estaba de gira en Europa. El 7 de mayo del 2023 era el último día y se reunió con su homólogo portugués, Marcelo Rebelo de Sousa. El encuentro, según la información divulgada por la Cancillería y por la presidencia en ese momento, se trató de una reunión de trabajo. Se tomaron la foto oficial, pero no existió ninguna declaración conjunta. A esa visita en Portugal, pero también a los días previos en Europa, asistió el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, quien desde su oficina señaló que la visita consolida lazos de amistad, fortaleciendo la relación bilateral y la cooperación. Leiva, el mismo que usted recuerda bien, Néstor, escribió después unas cartas criticando la vida licenciosa que según él llevaba el presidente y su comportamiento errático. Que la visita a ese sitio en Portugal, Felipe, no tiene nada que ver. El presidente fue a un sitio que le pareció divertido, entró y se gastó 40 euros. Néstor, y es cierto, es un gasto menor, pero, por ejemplo, si usted pasa hoy por redes sociales, la tendencia en Colombia es UIAF. Más que el informe y la explicación que acaba de hacer Marcela, todo gira alrededor de este lugar y la información alrededor del club. Esta es la segunda tendencia a propósito de esos pagos de 40 y pico de dólares en mayo de 2023 en Lisboa. Por menos crucificaron a Rodolfo Hernández, que se subió en un yate con unas mujeres en vestido de baño y no era el presidente de la República. No estaba en una comisión oficial representando a Colombia en un país. Pero, ¿y cuál es el problema, María Camila, que el presidente Petro vaya a un bar y se gaste 40 Pues que no Petro, cumple la agenda al día siguiente, y hay publicaciones de que dejó a la comitiva esperando que llegó a la, o sea, que le pone a la gente además a incurrir en gastos. Se gastó $40. De su bolsillo, no ¿Pero sabemos qué hace si el después le pagaron. presidente en visita oficial visitando un puticlub? Claro. Es que esa es la Porque si persona es que el nos presidente representa, ciudadano esa es la que se persona va que de nos vacaciones que no representa tienen en los presidentes Europa. y se quiere meter con su plata, sin viajar en el avión presidencial, sin recibir 600 y pico dólares diarios en un burdel, pues métase. Pues que es el presidente de la República en viaje oficial, Néstor. Eso es, bueno, Felipe, digamos, cumple la agenda eso no es el tema. El tema es la doble moral. Sitios. No, yo discrepo, Felipe. Es la doble moral del gobierno para todo. Me parece que ir a un bar en Lisboa, que le pareció al presidente que podía entrar y se gastó 200.000 pesos, Felipe. 40 euros. Néstor, hubieran incendiado el país si el presidente Duque se hubiera metido en un burdel, o si doña María Juliana, a quien casi la linchan por disque ir a Panaca, viviera como una reina. Néstor, es que es el tema, es la doble moral del gobierno y de los petristas. Uno es que la coherencia no es precisamente. Hubieran incendiado el país. No, la coherencia no es lo principal. Y lo segundo. Pero además uno se hace elegir presidente de un país para visitar prostíbulos en Europa. O sea, qué cosa tan decadente. No es un tema moral. Lo segundo es que todo lo que en el gobierno, todo lo que en el gobierno pasado criticaron le sirvió de combustible para llegar a la presidencia.
presidencia para seguir con porque no es un tema moral. En mi caso estoy hablando por incoherencia. No, en mi caso estoy hablando de incoherencia. En mi caso no estoy hablando de valoraciones morales. Todos están haciendo valoraciones morales. No es un tema moral, no distraiga. En mi caso no es eso. No, claro que sí. A mí no me les parece ético o no ético. Pero es que el presidente vaya a un con dineros del Estado. ¿Te parece coherente a ti decir no, es con su plata, no es con los dineros del Estado, Felipe, es con su plata. Y el avión presidencial que lo puso en Lisboa, ¿cuánto costó? Pero miren, ¿saben por qué estamos hablando de esto? Por una sencilla razón. Porque el presidente Petro dio la orden de que se publicaran todas sus cuentas. Yo reto a todos los expresidentes a que revelen las cuentas de la tarjeta de crédito. Y a todos los congresistas y a todos a que pongan a todo el país a discutir sobre sus tarjetas de crédito. Entonces el presidente, por supuesto, se arriesga a que estemos hablando de su paseíto al Menage allá en Portugal. ¿Para qué? Para que la noticia verdaderamente importante, y es que no hay ninguna evidencia de que el señor es narcotraficante o de que es un gran líder del narcotráfico, como sugiere el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues que no hay ninguna evidencia y que todos los datos lo que demuestran es que el señor se gasta su plata, sí, en cosas que a algunos éticamente les parecen cuestionables, se la gasta, pero no gasta más de lo que devenga. Que eso ya es una noticia lo suficientemente relevante para poner en evidencia que aquí no estamos hablando ni de un gran líder del narcotráfico, aquí nadie está ni de un gran al presidente porque va a un puticlub. No, sobre todo él que ha criticado a la gente que viene a Colombia a hacer turismo sexual. A ver, Felipe. Nadie está diciendo... Felipe, no, es que no voltee, es que los petristas son expertos en voltear la cosa. Pero yo sí creo que... Es el presidente de la República, así como tiene que explicar qué hizo en Manta, y así como tiene que Felipe, explicar las acusaciones del viejito al que aquí trataron de loco. No estaba en sus ratos libres, estaba en un viaje oficial pagado por el erario en Colombia. ¿Y en los viajes oficiales no hay ratos libres? Sobre todo si no se cumple la agenda, Héctor, sobre todo si no se cumple la agenda por andar trasnochando y yendo a esos lugares que no tienen nada que ver con la comisión oficial. Les pregunto, estamos en discutiendo si el presidente hizo bien, si se gastó 200.000 pesos en un bar en Lisboa, Felipe, porque nadie ha encontrado nada. El tema no es si se gastó 100.000 pesos. Es que yo no creo, Néstor, que haya ahí algo malo. Yo no veo nada malo ahí. Es decir, vuelvo a insistir, cada uno gasta su dinero como considera, siempre que sea legal. O sea, para mí eso no es una discusión. Para mí la discusión está planteada en términos de coherencia. Es decir, que a mí particularmente, que siempre reflexiono sobre lo ético, que siempre estoy atento a los discursos, a mí particularmente me golpea. Porque yo no tengo admiración por personas que no sean coherentes. Yo admiro a gente que todos los días intente, no lo logramos, porque nadie es absolutamente coherente, pero que todos los días intente vivir desde sus valores. Le tengo una noticia. Néstor. Ningún político es coherente. Ni Gustavo Petro, ni nadie en la política. Parece que a veces uno tiene esperanzas. Porque la coherencia es tal vez una característica... Lo que pasa es que a veces uno tiene esperanzas. Inusual en los seres humanos. 7:38 minutos. Señor Enrique, Néstor, en España. Yo creo que deberíamos enfocar, o yo por lo menos he enfocado automáticamente cuando he sabido este asunto por un tema, y creo que eso nos está pasando por alto. No se trata de que sean 40 euros, no se trata de dónde pasa el tiempo libre el presidente de la República de Colombia. Se trata de que en ese tipo de locales, y no digo que en este pase, pero en ese tipo de locales con demasiada frecuencia, se explota sexualmente a mujeres, y se explota sexualmente a mujeres que en su mayoría son colombianas. Eso es un turismo sexual, Néstor, me da pena decirlo. Es indignante de verdad que pensarán las feministas que apoyaron al presidente Petro. Él que ha criticado con dureza a la gente que viene a Colombia a hacer turismo sexual. Es que ese es un lugar donde un presidente colombiano no debería estar. Es un lugar donde hay grandes posibilidades de que haya mujeres explotadas colombianas. Pero no porque sean colombianas, da igual la nacionalidad. Pero es que eso pasa, lo contamos casi cada semana aquí, Néstor, de operaciones policiales principalmente en España, de colombianas que son explotadas. Es que ese es el tema, no ahora, si se gasta 40, 60, 100 euros, ese no, el tema es ese. Ahora, Enrique, es un asunto moral, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Héctor, si me permite, estoy viendo la página, Felipe, de ese Menage Strip Club. ¿Cómo es que le dice Felipe? ¿Un qué? Menage. Felipe, es un roto en Portugal. Es un sitio que no se ve un sitio, pues nada particular. Si el presidente, y me mandan los datos desde Portugal,
y me dicen por 45 euros el presidente se tomó una copa o una cerveza o una copa de vino. Es una cuenta muy chiquita, así que yo deduzco, María Consuelo, esto es una suposición mía, que el presidente no llegó tarde a los actos del día siguiente por haber estado allí. Hay noticias de que llegó tarde, de que incumplió la agenda. Yo digo, no está relacionado con lo que pasó esa noche. Sino con lo que pasó después. De pronto la siguió en otro lado. Sí. Claro, porque hubiera podido ir a un restaurante elegante y emborracharse con un vino costoso. Pero por eso yo estoy de acuerdo con Enrique. A mí sí me parece que este es un lugar en el cual el presidente de la República, bueno, y ninguna persona en realidad, y no es un asunto puramente moral, ninguna persona debería frecuentar o asistir, entre otras cosas porque claro que hay una explotación sexual de mujeres. No sabemos. Yo sí estoy en el tema. Eso tampoco lo sabemos. Yo es que yo estoy del lado del prohibicionismo del prohibicionismo de la prostitución. Estoy completamente de ese lado y me cambié en esto porque yo era de los que sostenía que allá había parte de la libertad y usted sabe que yo soy un defensor de la libertad y de la autonomía. No, sigo siendo, pero en este caso me han demostrado con argumentos suficientes que efectivamente una mujer que se dedica a esas actividades no está actuando de manera libre y está en una situación de explotación. No lo sabemos, Néstor, lo sabemos. Ahora vamos a redescubrir la industria de la prostitución que lleva el mundo manejándola siglos, muchos siglos. Ahora todas las mujeres que están en ese tema estaban llevadas ahí por la fuerza, si eran colombianas o si eran ucranianas de donde hayan sido, eran explotadas sexualmente, no sé, no tengo... Por la fuerza de las circunstancias, no por la fuerza bruta, ni por la fuerza de las circunstancias, claro. Y de pronto también por la fuerza bruta, no se le olvide que hay trata de blancas, etcétera. Néstor, pero no es un tema solamente de coherencia, ni es un tema moral, es un tema de un funcionario, el más alto dignatario del Estado colombiano, en una visita de Estado. Eso es lo que tiene que hacer. Yo no creo que eso sea lo que tenga que hacer. Allá él, cuando esté en su vida privada. No, Néstor. No, en la noche y en el día un funcionario, el más alto dignatario de este país. Bueno, dígame a ver qué otros presidentes encuentra usted ahí de otros países en eso. Y es el mismo Petro no se le olvide, el que leía a Marx en el sindicato, al sindicato de actores pornos en el bosque de Bolonia, en los bosques de Bolonia, y es el mismo Petro de las vueltas por la ciudad antigua de Panamá. O sea, eso no es, de verdad. Eso es lo que tiene que hacer el presidente de este país. Me perdona, pero no es un tema moral. Es un tema de lo que hacen los mandatarios en la visita de Estado. Están todos, Felipe, están todos tan engolosinados con los 40 euros que se gastó el presidente en el bar de Portugal. Pero fíjese que nos puso a hablar del puticlub y no el tema de fondo que son los bombardeos y las posibles comisiones de los Gripen. Vea la habilidad que tiene el presidente Petro. No, Felipe, también hay que decir, si el presidente publica las sábanas de sus gastos en 2 años, nadie ha encontrado nada grave. Tampoco grave es que estamos en el tema del sitio del bar de Portugal. La plata de la corrupción nunca se mueve en cuentas que pasan por la UIAF. Yo no tengo ninguna unos gastos superiores. La plata de la corrupción, pero es que es sencillo, la plata de la corrupción se mueve en maletas, en plata en efectivo. Pero eso no es cierto. La UIAF justamente tiene esas facultades. La verdadera virtud de la UIAF es que coordina con distintas agencias donde se ve cómo a través de terceros, cómo se pueden lavar activos, pero por supuesto que la UIAF, esto no se trata simplemente de sacar la cuenta del extracto bancario. La UIAF tiene otro tipo de herramientas de cooperación financiera y por eso es que es capaz de identificar capitales de narcotraficantes, por eso es que es capaz de identificar lavado de activos. Entonces, pues no lo simplifiquemos. Aquí lo que está haciendo la UIAF es lo que hubiera revelado de cualquier otro tipo de investigación. Recuerdo que esa cooperación se acabó con la evidencia lo que demuestra por unas revelaciones que hizo el presidente. Ya no hay cooperación internacional de cuentas bancarias porque el Egmont Group se dejó de prestar esos servicios a Colombia. María Consuelo, pero durante todo el periodo que se revela y de este caso del striptease, no había plena cooperación con el Egmont Group y la UIAF. Pero mire, el caso es que más allá del striptease y de la UIAF. Sí. Pero permíteme, Paola, una cosa, Paola. Cierra para poder seguir, Paola, yo les quiero hacer una pregunta, y es ¿por qué asumimos que ahí hay trata de personas?
Yo sé que ustedes han viajado a Europa y en muchas ciudades y capitales europeas la prostitución no solo es legal, sino que hay espacios, por ejemplo, en la capital de los Países Bajos, en Ámsterdam, hay una zona, el Distrito Rojo, donde es casi que una atracción turística y es un trabajo regulado. Lo mismo pasa en Alemania, donde también la prostitución no solo es legal, sino que se considera trabajo sexual, tiene pago de seguridad social, está regulado. Entonces, yo sé que se están imaginando pues el roto en el peor lugar del barrio Santa Fe en Bogotá, pero yo no asumiría bajo ninguna circunstancia que allí no hay mujeres que de manera libre deciden hacer un striptease, como lo hacen en los Estados Unidos y como lo hacen además en muchas ciudades europeas con vigilancia. Usted en Madrid, que le ha hecho seguimiento al tema de las redes de explotación sexual. Le he hecho mucho seguimiento a ese tema por obvios motivos y he hablado con altos funcionarios de la policía que persiguen de manera sistemática esos delitos, y la enorme mayoría, la grandísima mayoría, diría que prácticamente todas las mujeres que están ahí lo hacen empujadas por los motivos que tienen que ver con la necesidad, y las colombianas que lo hacen por eso. Es que lo contamos siempre, son mujeres que son reclutadas en los lugares más pobres de Colombia en situaciones extremas y son muchas veces engañadas, muchas veces no, pero al final acaban siendo explotadas. ¿Pasaba en ese local? No lo sabemos, no tenemos elementos para decirlo, pero las posibilidades de que pasen en ese local son muy altas, pasan también. Pero miren, Enrique, más allá de este tema de la trata de personas, de la explotación, de la necesidad o del puticomercio, el caso es que yo les digo la verdad, Néstor, es que yo sí estoy muy preocupada por el presidente de la República, por sus cuentas personales, entre otras cosas, porque no entiendo cómo con esos poquitos ingresos logra mantener a 6 hijos. 6 hijos. Mire, yo que tengo todo un ejército. Pero el presidente Petro no mantiene a 6 hijos. Nicolásito tiene... No, bueno, Nicolásito porque es emprendedor. Nicolásito Petro, el emprendedor por cuenta propia, ya digamos que él viva solo, pero tiene de todas maneras... le quedan los otros 5 entonces para mantener. No, la otra también. ¿No? Si ellos son emprendedores. Ya, entonces Andrés, Andrea, Sofía, Antonella y Nicolás Alcocer tampoco lo mantiene. Ahí mantienes a Antonella, que es la menor, pero los otros son emprendedores. Y doña Verónica. Entonces emprendedores por cuenta propia. Bueno, listo, maravilloso. Qué suerte tiene el presidente, porque la verdad tampoco veo a la primera dama dado sus gastos en Estocolmo y su vida con la aristocracia jugando al precio es correcto, como sí me toca a mí, que tengo también un montón de hijos y me toca ir buscando dónde está la libra de arroz más barata, si en el Éxito, en el D1 o en el Jumbo. Pero capítulo aparte, también me quedo pensando en el tema, Néstor, de la UIAF. Recordemos otras 2 cosas y yo voy a insistir en esto. El director de la UIAF, Ginas, salió y renunció súbitamente hace 3 semanas y hoy estamos con un nuevo director de la UIAF, también de repente, que es el que revela estas cuentas, que es además el director de inteligencia. A mí eso sí me llama la atención, me parece extraño, yo nunca había visto algo así. Me parece que es extraño que justo en este momento y no hace 3 semanas cuando estaba el anterior director de la UIAF, que salió de repente, y sea ahora el director de inteligencia nacional, además que es el director de inteligencia, se hagan públicas estas cuentas. Eso me llama la atención. Pero lo otro es lo que viene, el punto que viene insistiendo María Consuelo. Mire, ni siquiera Pablo Escobar tenía cuentas en el sector financiero. O sea, nadie, que los narcotraficantes, la plata no se mueve así como voy a girarme la tarjeta de crédito, la plata para lavar allí y para recibirles a los de allá. No, eso no se mueve así, ni las bolsas de dinero, ni los videos con bolsas de dinero en efectivo que hemos visto están registradas en esto de la UIAF. No, es que esto no dice nada, esto sencillamente nos muestra el día a día de una persona, Felipe, de un presidente en unas cuentas. Pero decir que el presidente Petro es corrupto o narcotraficante, pues no, eso no se está viendo. De acuerdo, Felipe. De eso no hay pruebas tampoco. Es decir, por favor. Yo creo que el hecho de que el presidente Petro, Felipe, esté incluido en la lista Clinton no ha llevado, no a mí por lo menos, a pensar que el presidente Petro ha ganado plata por cuenta de la corrupción. Pero es que no sabemos las razones por las cuales está en la lista Clinton, Néstor, no las conocemos. Como no sabemos por qué razones está la señora Alcocer, el señor Benedetti y el hijo no criado. No sabemos, no, de acuerdo, no sabemos. No lo sabemos. Pero eso no es que se levanta un día el secretario del Tesoro y el presidente de Estados Unidos metan a Petro en la lista. No, sí es así. No sabemos en un gobierno arbitrario como el del presidente Trump, sí es así. Pero digo, estoy de acuerdo con María Consuelo en que la verdad es que esta publicación de estas cuentas, que son aparentemente un acto de transparencia y tal, es una cosa puramente simbólica y menor, sin importancia, digámoslo, probatoria, si se quiere, Néstor, porque el presidente lo que pretende es probar su honestidad, en la cual yo creo, yo no le pido
yo no le pido a él ninguna prueba. Yo creo que el presidente de la República efectivamente es un hombre honesto, que no incurre en actos de corrupción. Creo que en su gobierno ha permitido actos de corrupción y eso también es una manera de corrupción y por supuesto muy cuestionable, pero yo creo que en lo personal él nunca ha usado sus cargos públicos ni su poder público para enriquecerse, ni mucho menos. Y eso es lo que él pretende probar, pero estoy de acuerdo con María Consuelo que eso no se prueba así, porque es que evidentemente la corrupción no va por la tarjeta de crédito, ni por la cuenta corriente, que es lo mismo que pasa con el cuento de la financiación de las campañas, no solo la del presidente Petro, sino la de todos, que todos dicen, ahí están las cuentas, claro, ahí están las cuentas amañadas, las que presentan y esconden los verdaderos ingresos que no sé, los verdaderos ingresos. El presidente ya lo vimos manejando efectivo en bolsas, ¿no? Felipe, entre otras cosas le iba a decir eso, me están recordando aquí los oyentes que la plata en la época de bolsas de Gustavo Petro, que eso ya han pasado muchos años, eso fue hace casi 15 años, esa plata no fue reportada, esa plata no se manejó en el sistema financiero. Y la de las maletas de Laura Sarabia tampoco, ¿no? Tampoco. En las que chuzaron ilegalmente y retuvieron ilegalmente a la señora Marelvis. Es que tampoco sabemos cuánta plata fue ni en las bolsas ni en el episodio. Es que les gusta el dinero en efectivo. Lo que sí se ve es una conducta aspiracional del presidente que él critica como codicia cada vez que puede llenarse la boca con esos discursos y esa retórica, que es lo que le gusta también, la marca, consumismo, o sea, más codicia se revela ahí que cualquier tema de lavado de activos. Del contrato de los Gripen, ¿no? Que nos muestren el contrato de los Gripen. Clave que la primera dama pudiera dar explicaciones sobre sus finanzas a los colombianos. Clave hablar de los bombardeos. 7 de la mañana, 51 minutos. Aquí nos quedamos minutos. Hablando de la correa del presidente Petro. De la vida licenciosa. No. El presidente Petro, entre otras cosas, me parece, buen distractor, María Consuelo, ¿no? que tiene razón. El presidente Petro también está, según sus cuentas publicadas, defendidas esta madrugada, el presidente Petro también está un poquito en la codicia. Estás escuchando Blue Radio.